Feliz día a todos los padres. ¿Ya? Hoy día es el Día Internacional. No es feriado todavía, pero algún día nos empoderaremos y también va a ser. Es el mejor lugar donde los padres pueden estar hoy, con sus hijos. ¿Ya? Llevándolos y trayéndolos a un lugar en donde tanto ellos como sus hijos pueden crecer en la fe, ¿ya? Y los padres deben entender que tienen una responsabilidad delegada directamente de Dios. Ya no es algo que se da solamente por tener un hijo, sino se da porque Dios lo ha dicho así, que los padres ya son los que deben tomar y llevar la responsabilidad de criar y educar a sus hijos en el temor del Señor. ¿Ya? En el temor del Señor. Yo creo que esa es la bendición más grande que usted va a poder disfrutar. Que la universidad, que el trabajo, que esto, pero que teman al Señor, que amen a Dios, ya yo creo que eso es lo que usted va a decir, wow, valió la pena. Valió la pena. Y yo creo que ese es el lugar en donde tenemos que llegar a entender que eso es lo que nuestros hijos necesitan. ¿Ya? Necesitan que sus padres los guíen a Cristo. ¿Ya? Los guíen, los lleven hasta que ellos puedan tomar sus decisiones por sí mismos. Y de ahí ya nada más que hacer. Por eso aprovecho ahora a aquellos que todavía están con ustedes. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Hoy día vamos a entrar en este capítulo 2. Jesús dijo que debemos tener cuidado en los tiempos en los que vivimos, y una de las señales de que estamos en los últimos tiempos, dijo el Señor, es que vendrán muchos falsos maestros, falsos cristos. ¿Ya? Y el apóstol Pedro habla acerca de esto. Y este es un tema bastante complicado hoy día. Enseñar acerca de aquellas personas que lamentablemente están guiando mal al rebaño. Falsos maestros. No hablamos de las personas, sino que hablamos de lo que ellos enseñan y de cómo viven su vida. Ese es el asunto. Eso es lo que debemos juzgar todo cristiano. ¿Cuál es su teología y cómo vive su vida? Motivos no podemos porque no los conocemos. Pero escúchelos y va a darse cuenta acerca de eso. Y hoy día que se promueve la paz mundial y la unidad entre los creyentes y todo eso, que está bien, pero la unidad no puede estar sobre la verdad. O sea, no vamos a dejar de lado la verdad por mantener unidad.
nunca. Entonces, preferimos estar divididos por la verdad que unidos por el error. Yo creo que eso es lo que hoy día, lamentablemente, muchos están olvidando. Muchos están olvidando. Porque el problema es, como dice el proverbio, dime con quién andas, lo identifican. ¿A quién escuchas? ¿Dónde estás? Lamentablemente te vas a sentir o se van a sentir identificados y lo van a ver. Ahora fíjense aquí, terminamos la semana pasada hablando de que la palabra de Dios, ahí al final del capítulo 1, es la palabra profética más segura. Y dijimos que es inspirada. Los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por Dios. Y aquí está el contraste entre estos falsos maestros y estos verdaderos maestros. Aquellos que hablaron inspirados por Dios. Y la palabra de Dios es inspirada en todo, verbal, plenaria e inerrante. Cuando hablamos de verbal, estamos hablando de que todo el original, todo lo que escribieron estos más de 40 autores o escritores, fue dado por Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también nos dice que es plenaria, o sea, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. No cierta parte, hoy día hay algunos que le dan más énfasis a una parte, como si lo demás no fuera. A lo mejor sí, no se aplica a tu vida, no se aplica, pero es inspirada por Dios. Y merece también el mismo respeto. Y a la vez es inerrante. O sea, que está sin error. No está llevando a alguien al error. Cuando alguien lee la Biblia, y yo creo que eso hoy día lamentablemente usted lo puede ver, siempre te dice, sí, lea la Biblia, pero fíjese, con mi libro usted va a poder tener una interpretación mejor. ¿Ya? Porque la Biblia te puede llevar a tomar acciones o te puede llevar a creer cosas que tú vas a lo mejor a estar errado. La Biblia nunca te va a llevar a eso. Generalmente son las interpretaciones privadas que los hombres tienen. Pero si uno lee la Biblia, uno no puede concluir que Jesús es un arcángel, por ejemplo. La Biblia nunca te va a llevar a eso. Y ahí es donde uno debe tener en cuenta la importancia que tiene la palabra de Dios en este tiempo, como nunca antes. Y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios más segura. Lo que usted tiene ahí en sus manos, ya sea el libro o ya sea en el teléfono, ¿ya? Es la palabra que Dios quiso que tuvieran. Y todo lo que usted necesita para la vida y la piedad está ahí. Entonces aquí ahora el apóstol va a hablar acerca de estos falsos maestros que están entrando y están en la iglesia. Y hoy día es mucho, lamentablemente, mucho más claro esta exhortación que antes. Porque hoy día usted lo ve en el teléfono, que alguien postea esto, que escucha un video, ¿ya? O que ve en YouTube, o que sale por aquí. Hace poco, justamente hoy día a la mañana, alguien ahí posteó algo de CBS que estaba hablando acerca de estos maestros de la prosperidad, Kenny Copeland y otros, con sus jets privados y todo eso. O sea, ahora hoy día eso se sabe y se escucha. Entonces aquí está la advertencia. Fíjate, en el capítulo 1 el apóstol nos habló acerca de la herencia que usted y yo tenemos ahí, en Cristo Jesús. Crecer en la palabra de Dios. Entonces, primera parte, el apóstol alimenta al rebaño, pero ahora va a advertir al rebaño. La función del pastor no es solamente alimentar, sino también advertir. No solamente que la gente crezca, o dirían algunos, engorden espiritualmente, pero también advertirles. Porque si no advertimos, estamos preparando a las ovejas para el matadero. Y fíjense, mucha gente que está hoy día en sectas, si usted les pregunta de dónde vienen o a dónde estaban antes, en una iglesia cristiana. Pero descubrí la verdad.
descubrir la verdad. Y ese es uno de los errores. Entonces, el apóstol va a hablar acerca de estos falsos maestros. Y estos falsos maestros no es que estaban enseñando una falsa doctrina por ignorancia. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que por ignorancia enseñaba algo, pero es un falso maestro, Apolo. Y por eso Pablo le dice, instruyanlo mejor, para que sepa. Y obviamente después Apolo, ¿verdad? Dice que fue recomendado por el mismo Pablo. Pero hay otros que están enseñando lamentablemente falsas, sabiendo que lo que están enseñando es incorrecto. Tenemos diferencias probablemente con algunos en cuestiones de interpretación de cosas que no son esenciales. Bien. Pero el problema es cuando esas cosas que no son esenciales comienzan a hacerse cada vez más grandes y acumulando más cosas que no son esenciales, usted debe tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque luego esto puede pasar de ser algo que no es esencial a algo que es esencial. Y así es como se va desvirtuando. Pero hay ciertas cosas que no. Entonces aquí el apóstol va a hablar acerca de esto. De estos hombres que deliberadamente enseñan la mentira, el engaño. Propósito para ganar, ya sea dinero, para ganar autoridad, prominencia, para ganar cualquier cosa que los haga a ellos sentirse sobre los demás. Es lo que hacen. Y tener el control. Les gusta a estos vivir en pecado y complacer sus deseos. Y vea usted las noticias. ¿Cómo pasa? Lamentablemente. Usan medios engañosos y tuercen lo que es más importante, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? Como padre, por ejemplo, usted debe entrenar a su hijo, ¿ya?, a comer. ¿Qué es lo que debe comer? El punto aquí es lo que ellos deben aprender. Usted no les enseña cómo comer, porque los hijos agarran la comida cuando están pequeños y usted los deja porque los psicólogos le dicen que es mejor que lo agarre con las manos, porque, y usted, sí, lo dijo él, pero está bien, y le hacen, ¿ya? El problema es que cuando tienen 7 años quieren hacer lo mismo. Pero ¿por qué si cuando tenía 2 me dejaba y ahora no me deja? Bueno, el asunto es que no hay que enseñarles a ellos a comer. Lo que hay que enseñarles es qué comer. Y usted va a tener cuidado en que si usted les da solamente helados, dulces, ¿qué va a ocurrir en la vida del niño? ¿Ya? No va a dormir. ¿Ya? Va a estar muy activo, pero no saludable. Vaya asociando eso con el cristianismo. Hoy día hay mucho dulce, mucho helado, mucho confite en las iglesias. Muy activos, pero eso no quiere decir que están sanos. Y eso es lo que el apóstol va a hablar aquí. Hay ciertas cosas que usted debe enseñarle a sus hijos que a evitar. Bueno, aquí Pablo o Pedro nos va a decir qué es lo que debemos considerar cuando vemos o estamos frente a un falso maestro. ¿Cuáles son las características? 4 características vamos a ver de estos hombres que lamentablemente están mal guiando a la congregación, a los ovejas. El único que tiene derecho para darle confites y helados a sus hijos es su abuelito. ¿Ya? Eso es algo que usted, papá, debe saber. ¿Ya? Pero después, el tiempo, normalmente cuando están con ustedes, usted debe, ¿ya?, enseñarles lo que es saludable, lo que es necesario para ellos. Y para eso necesitan una dieta balanceada. No solamente carbohidratos o no solamente esto. A veces por nuestra propia cultura o por nuestras propias ideas pensamos que lo que el niño necesita es lo mismo que yo como. No, necesita una dieta balanceada. ¿Ya? No queremos que nuestros hijos estén enfermos, pero debe tener cuidado con tener solamente hijos felices.
pero no sanos. ¿Cuándo usted los hace felices? Cuando usted le da lo que ellos solo quieren comer. Nada más. Entonces hoy día vamos a ver qué es lo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. ¿De qué debemos tener cuidado? También en nuestra vida espiritual. Si usted ve que un padre le está dando veneno a su hijo, ¿usted no lo denunciaría? Bueno, lo mismo nosotros en la iglesia. Si hay alguien que está envenenando a la iglesia, al rebaño del Señor, debemos advertir a aquellos que hoy día están enseñando estos sermones para sentirse bien, en donde lo único que hacen es eso. Queremos tener personas felices. Queremos tener personas que estén bien y se sientan bien consigo mismos. No hay mensajes en donde estas personas van a ser confrontados por la palabra de Dios. Van a ser condenados por la palabra de Dios. Van a ser traídos a ser desafiados por la palabra de Dios. Entonces, cuando eso no existe, entonces estamos teniendo una congregación feliz, pero no saludable. La congregación feliz, pero no saludable. Y luego están esos otros líderes de movimientos que lo único que hacen es darle veneno a la congregación. O sea, nunca van a cobrar vida. Siempre van a estar ahí. Parece que están vivos, pero en realidad están muertos. Entonces, Pedro aquí nos advierte acerca de eso. Falsos maestros. Falsos maestros. Entonces, hay gente que dice, ay, pero no hay que hablar de, no voy a dar nombre, ¿ya?, de personas. A veces hay algunos que sí puedo dar las iniciales, ¿ya? Pero ahora como esto sale por internet, no quiero que me demanden. Pero usted conoce y sabe, ¿ya? Dice, ay, sí, yo sé que hay algo malo en él, pero me gusta escucharlo. ¿Para qué? Entonces, fíjate aquí, versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Ya vimos la oposición que era desde afuera, persecución. Entonces el enemigo es sabio. Si no puede destruirte desde afuera, te va a destruir desde adentro. Entonces el capítulo 2 habla acerca de la oposición desde adentro, usando a estos falsos maestros. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjate, versículo 4, porque si Dios no perdonó, eso lo vamos a ver la próxima semana, los juicios de Dios. Y va a dar ahí 3 categorías. La advertencia es clara. Y Pedro está hablando acerca de estos hombres que están ahí destruyendo. Aquellos que tratan de influir en la gente de forma negativa. El cuerpo de Cristo está siendo usado por ellos para su propio beneficio. Pero como Pedro era un verdadero pastor, Pedro estaba cumpliendo la comisión del Señor. No solamente alimentar, atender al rebaño, pero también está advirtiendo. Vea lo que dice Pablo en Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. La parte que debe cumplir el pastor también es de cuidar, es advertir. Y esta es la parte que tiene, llamémosla así, el corazón de esta carta de Pedro. Advertir sobre los falsos maestros. Y una de las razones muy claras que él tenía era porque él pronto iba a estar en la presencia del Señor. Y quería que ellos supieran esto. Entonces fíjate, los primeros 3 versículos nos muestran las características de estos falsos maestros.
Luego los versículos del 4 al 9 van a mostrar acerca del juicio de Dios. Y los está poniendo ahí el apóstol intencionalmente. Porque pareciera que estas personas nunca van a ser juzgadas por Dios. Sí, van a ser juzgadas por Dios. Severamente. Luego del versículo 10 al 16, las prácticas de estos falsos maestros. Y al final, del 18, del 17 al 22, los resultados de sus falsas enseñanzas. Entonces vemos que el apóstol aquí está preocupado. Y vamos a darle aquí entonces a las características de estos hombres que están enseñando. Primero, traen secretamente herejías destructivas. Lo primero, aquí. Fíjate, versículo 1, pero hubo también falsos profetas. Los verdaderos profetas ya Pedro lo dijo, capítulo 1, versículo 19 al 21. Pero hubieron falsos profetas, sí. Si usted lee Deuteronomio, capítulo 13, si usted lee Jeremías, el capítulo 6, usted se va a dar cuenta ahí de que hubieron falsos profetas. Y es más, hubieron profetas que podían decir algo y eso se cumplía. Y dice, aún así, si estos hombres dicen algo, que esto se cumpla, pero los está llevando a irse a otro Dios, entonces sean anatema. Deben morir. Deben morir. Entonces la advertencia para usted y para mí no es dejarnos llevar porque, ay, el milagro aquí, o ay, porque esta señal acá. No, nosotros tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Si nos movemos por lo que sentimos, por lo que vemos, por las cosas que ocurren, a veces podemos caer, podemos ser desviados. Entonces dice aquí que hubo estos falsos profetas entre el pueblo Israel. Y el pueblo de Israel tuvo profetas en donde le decían al pueblo, hey, Dios no va a destruir a Israel. Va a traer paz, paz, paz. De ahí usted lea Jeremías. De eso se trata ese libro. De estos hombres que se levantaban y decían, paz viene. ¿Y qué ocurrió? Destrucción. Como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros. Vea el contraste aquí. Con los maestros inspirados, o con los profetas de Dios, con estos hombres, que introducirán encubiertamente estas herejías, dice. Pero fíjate, las herejías son destructoras, negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La palabra encubierta aquí habla de estas enseñanzas, no es que sean secretas, sino que van a ser engañosas, porque vienen ahí, están ahí, y ellos las tienen, y las están tirando entre la verdad, lanzan la mentira. Y es lo que ellos tratan de hacer. Entonces no es que ellos van a estar diciendo y se van a parar frente al púlpito, escúchenme, yo soy un falso maestro. Soy un falso maestro. A uno de estos maestros de la prosperidad, como diría alguien sin querer queriendo, se le salió. Decir que toda la idea que él estaba enseñando a la gente venía del infierno. Uy, no debía decir eso, dijo. Y no tuvieron tiempo de editarlo. Alguien lo grabó y lo subió a internet, búsquelo. Pero no andan diciendo, hey, yo soy un falso maestro, mírame. Hasta demandan a los medios porque levantan, según ellos, calumnias. ¿Ya? Pero aquí dice que estos hombres van a venir con un engaño sutil, de una manera calladita, y van a comenzar a introducir su doctrina en forma incorrecta. Por ejemplo, hablarán sobre Jesús, pero siempre lo van a distorsionar. Ahora, hoy día existe un problema. Hoy día a veces hablar de Jesús es controversial en algunas iglesias. Entonces, ¿qué hablan? Hablan de Dios, genéricamente. Entonces la gente piensa, bueno, yo estoy aquí, Dios está aquí, yo le oro a Dios, yo creo en Dios. Y tienen esa idea, pero ¿qué dice Santiago? Dice que los demonios también creen en Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Usan una terminología que es correcta, pero su forma de usarla es la incorrecta. Usan el término, pero cuando vienen y aplican esta forma que ellos tienen, es incorrecto. Y ahí es donde usted debe abrir los ojos. La gran mayoría de estos cultos, la gran mayoría de estas iglesias cristianas hoy día, por ejemplo, hoy día existe la idea de que usted es un seguidor de Cristo. No es cristiano. Usted es seguidor de Jesús. Y hay muchos apologistas que están usando esta terminología. ¿Cuál es el problema de decir que soy un cristiano? ¿Ya? Hay muchos que están promoviendo esto. Dice, sí, sigo a Jesús, pero no soy cristiano. ¿Cómo aplicamos eso? Cuando se llamaron por primera vez cristianos a los hombres que seguían a Jesús, ¿ya se acuerdan ustedes? En Antioquía. En una forma despectiva, pero así siguieron llamándose. Y hay otros que usan esta terminología sutilmente. Y cuando usted está en prueba, cuando usted está en dificultad, usted a lo mejor necesita que alguien le diga algo bonito y ellos vienen y quieren que usted se sienta bien. Y si usted se siente bien, lo engañan. Entonces la pregunta aquí es cómo poder evitar ser engañados. 3 cosas para evitar ser engañados que tenemos que tener en cuenta y considerar. Primero, el hecho de que un mensaje sea enseñado por una iglesia no significa que sea verdad. El hecho de que un mensaje sea enseñado por una iglesia no significa que sea verdad. Pablo lo dejó claro en Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, dice, lobos van a venir entre ustedes. Lobos con piel de oveja. Parecen ovejas, pero no son ovejas. ¿Qué distingue a un lobo de una oveja? Se come las ovejas. ¿Ya? Es carnívoro. Se come a las ovejas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Un lobo siempre viene sobre las ovejas. Ahora no solo eso, versículo 30 ahí dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces fíjate el mensaje aquí de estos hombres. O sea, son lobos y el mensaje que ellos apuntan es a ellos, no a Cristo. Nos llevan a la gente a seguir a Jesús, llevan a la gente hacia ellos. Quiere que ellos sean seguidores, la gente sea seguidores de ellos, no de Jesús. Para tener ellos el poder y el control. Hay lamentablemente una doctrina que se llama la doctrina del pastoreo, que habla acerca de que los pastores tienen el poder sobre la gente. Usted no puede hacer nada si no le pregunta al pastor. Hay iglesias donde el punto es tal que no se puede embarazar hasta que el pastor le diga que se embarace. A ese nivel llega. Entonces, ¿por qué? Porque estos se levantarán y quieren arrastrar discípulos. Están estos que lo único que dicen, no, estos son mis discípulos. No son tus discípulos. Por más que usemos la terminología ahí, hacer discípulos, sí, pero ¿de quién? Discípulos de Cristo. Porque si son discípulos míos, pobrecitos. Tenemos que llevarlos a que sean discípulos de Cristo Jesús. Ahora, si usted imita a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Fíjate, dice el versículo 31, por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y aquí Pablo dice algo que es muy importante. Yo creo que este es el error de la iglesia del pasado y el error de la iglesia del presente. ¿Cuál es? No están vigilando. No están vigilando. No están escudriñando las escrituras. Y por eso hoy día hay tantos problemas en la iglesia hoy. Porque lamentablemente hay un analfabetismo bíblico muy grande. Entonces cualquiera viene, enseña cualquier barbaridad y nadie dice nada. Nadie dice nada. No se olvide que estamos en una batalla. Y Satanás ha usado siempre un camino que es irse en contra de la palabra de Dios.
¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 3? Cuando cayó Eva. ¿Y qué hace Satanás? Satanás le dice a Eva, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Como queriendo decir, qué malo Dios. Te está privando de algo. Y Eva, lamentablemente, ¿ya?, se pone a hablar con el enemigo. ¿Y qué es lo que le dice? No, podemos comer de todos los árboles del huerto. Solo que no podemos comer ni siquiera tocarlo, porque si lo tocamos vamos a morir. Dios no le dijo que no lo podían tocar. Entonces el otro viene, ataca la palabra, le está tratando de gritar autoridad y ella viene y le agrega la palabra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Satanás le dice a la serpiente, le dice, no moriré. Peca nomás, nadie te ve. Dios no es tan malo. No es tan malo. No van a morir. Es más, si come del árbol, Dios sabe que usted, cuando coma de ese árbol, usted va a ser como él. El engaño sutil. ¿Y qué fue? Todo lo contrario. Degradó la imagen de Dios. Cuando pecó. Entonces hoy día el mensaje es lo mismo. Trata de engañarnos, Satanás, a través de estas personas, llevándonos en contra de la palabra. ¿Y qué es lo que ellos dicen? A lo mejor nos dicen, no, es que eso no es la palabra de Dios, pero sí, te dicen, vea, no solo tienen que creer en la Biblia, hay otros libros más, y aquí yo te ofrezco esto. ¿Quieres entender la Biblia? Hay muchas sectas dicen, ¿quieren entender la Biblia? Aquí está el libro de la revelación de la señora tal, del señor tal. Cuando tenemos la palabra de Dios profética más segura, puerta abierta a la herejía. Es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir. Comienzan a compartir cosas que parecen espirituales. Dicen, ay, qué espiritual. Búsquela en la Biblia. A ver si está ahí. Generalmente no están ahí. Pero como la gente no conoce su Biblia, no sabe cuál es la diferencia. No sabe cuál es la diferencia. Y por eso usted va a encontrar muchos cristianos hoy día declarando, arrebatando, haciendo esto, haciendo aquello. Y frustrados porque por más que declaran, nada pasa. Por más que ellos quieren arrebatar, siguen en la miseria. Porque se les ha dicho algo que ellos no han sido capaces de investigar en la palabra de Dios. Hechos 17:11 es lo que debemos ser. Berianos, dice. No heredianos por aquello. Berianos. ¿Ya? Bueno, si son heredianos está bien. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Y vea lo que dicen. Escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Escudriñar las escrituras. ¿Y por qué ellos escudriñan? ¿Por qué Pablo? No, ustedes no pueden venir y a cuestionar mi palabra. No. Pablo no les dijo eso. Dice que él estaba con ellos y estuvo con ellos, también escudriñando las escrituras, para que ellos vieran que lo que él estaba enseñando era lo correcto. Entonces, el primer punto aquí es que debemos tener cuidado, porque no todo lo que la iglesia enseña significa que es verdad. ¿Dónde vamos a saber? Por medio de las escrituras. Segundo, usted debe tener cuidado porque no lo que es popular significa que sea correcto. Hoy día hay muchas enseñanzas muy populares que atraen gente, montones de personas. Pero eso no quiere decir que eso complace a Dios. Hoy día se habla de una nueva reforma, voy a citar. Estoy buscando una segunda reforma. La primera reforma de la iglesia hace 500 años trató de creencias. Esta va a tratar del comportamiento. La primera trató de credos. Esta va a ser de hechos. No va a tratarse de lo que la iglesia cree, sino lo que la iglesia hace. ¿Y cómo sabes tú que lo que estás haciendo es correcto? Y este hombre, ¿ya?, lamentablemente, está enseñando y está poniendo
las obras sobre la palabra de Dios. Sobre pensar de que solamente Dios quiere esto, quiere que usted esté haciendo esto. Y no es lo que la Escritura enseña aquí. No es lo que la Escritura enseña. Si esto ya está así, desde ese punto ya está comenzando viciado. Y ya necesita usted tener cuidado. Las creencias correctas, las creencias aceptadas a la palabra y pegadas a la palabra de Dios van a producir obras. No al revés. Pero hoy día quieren quitar todo esto. Porque hoy día la idea es que hoy día usted necesita para este mundo un nuevo tipo de cristiano, un nuevo tipo de iglesia. Cuando el mensaje ha sido el mismo por más de 2000 años. Y se necesitan los mismos. Hoy día hay algunos que tratan de enseñar que lo importante tiene que ver con usted, siéntase bien, y está bien, a lo mejor quieren hacer que las personas se sientan bien. Hay otros que hoy día están tratando de venir y traer el reino de Dios, y establecen planes grandísimos a niveles mundiales, increíbles. Pero la pregunta para usted y para mí es, ¿cómo puede una persona que no reconoce a Jesús como rey establecer el reino de Dios aquí? ¿Qué reino va a establecer? No puede. No podemos estar unidos con otras personas que creen un evangelio diferente. Con el solo propósito no, es que queremos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En realidad lo que estamos haciendo no es edificando el reino de Dios, sino el reino de un hombre que tuvo a lo mejor una visión, dicen, de Dios, y que Dios le habló y que Dios le dijo esto o aquello. Que llegó a decir que Dios quiere que usted se enfoque en el reino y que no se enfoque tanto en las profecías, que no entienda las profecías, porque para Dios no es importante. Y entonces, ¿para qué tenemos 25% de la Biblia profecía? Pero es popular, es carismático, y la gente lo sigue. Otra cosa importante de entender que estos verdaderos maestros y los falsos maestros se van a diferenciar. ¿En qué manera? En que ellos predican toda la palabra de Dios, un verdadero maestro, todo el consejo de Dios. ¿Y qué hace un falso maestro? Predica lo que cree que la Biblia debería estar diciendo. Es lo que hace. Y para eso se va a acomodar, lamentablemente, a algunas versiones que no son muy buenas. No son muy buenas. ¿Para qué? Para poder defender su postura. El verdadero maestro va a predicar la palabra de Dios. El falso maestro va a intentar que la Biblia se ajuste a su filosofía, a su manera de que él está montando todo el negocio, para engañar a muchos. Entonces, si es popular, vayan. El Señor dice, hey, cuando digan ahí está el Mesías, cuando digan ahí está este, no vayan. No corran ahí. Dirían muchos ahí está, este es prácticamente el gurú de esto, del Mesías, de este aquí. Y van los cristianos, corren. Tratando de encontrar paz donde no hay. No puede haber paz si no está Cristo en medio. Si no reciben a Cristo Jesús. Cuidado. La tercera cosa que usted debe considerar no es porque sea moderno, ¿ya? Significa que es correcto. O sea, la gente hoy día dice, es que esto es lo moderno, esto es lo que la gente necesita. Engaños sutiles. Engaños sutiles. Comenzaron a desacreditar la palabra y a tratar de socavar la ignorancia de las escrituras para atraer y para meter lo que hoy día nosotros conocemos como la evolución. Eso es lo moderno. Eso es la Biblia arcaica. ¿Cómo la Biblia? Hoy día la gente dice, ¿cómo la Biblia me va a prohibir a mí estar unido a alguien que amo? No estoy casado, pero nos amamos. Bueno, no han leído Juan 4. Siempre lo enfocamos en la samaritana, en el evangelismo, pero vea lo que Jesús le dice a la samaritana.
¿Qué le dice a la samaritana? 5 has tenido y el que tienes no es tu esposo, o sea, Dios no lo reconoce como esposo. Vivían juntos, pero dice, pero no está casada, ¿qué le dice? Estás en pecado. Necesitas arrepentir. A veces la gente, no hay evidencia bíblica, es que no ha leído la Biblia. No han visto lo que Jesús dice. Pero hoy día es moderno. Entonces, ok, la Biblia es arcaica, la Biblia está en ese tiempo, pero ahora es diferente. No, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios inspirada. La Biblia no es científica, de hecho no es un libro científico, pero todo lo que toca la Biblia en referencia a la ciencia está correcto hasta el día de hoy. Arqueología hasta el día de hoy. Y va a seguir. Entonces no cambie, no, es que este es lo moderno, hay que hacer este nuevo cosa, esta nueva, romper los paradigmas que les gusta tanto y dejar de lado la palabra de Dios. Y quieren quitarle validez a la Biblia. Así que, primera característica, estos hombres traen esta sutil herejía destructiva, se meten. Entonces usted debe considerar estas 4 cosas. Segunda característica de estos hombres, que niegan al que los compró. Fíjate, dice ahí, y aún negarán al Señor. Ahora, la palabra Señor aquí no es curios, la que normalmente se usa en el Nuevo Testamento. Aquí la palabra es déspote. Y la idea aquí de esta palabra es de alguien que es un amo, alguien que tiene o que es dueño de un esclavo. ¿Y cómo se hizo dueño el Señor de usted y de mí? Porque nos rescató. O sea, Él pagó el precio por usted. Por eso Él es su Señor. Él pagó el precio. Entonces dice aquí, aún negarán al Señor, aquel que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí una nota al margen, aquellos que les gusta tomar nota, y que a veces les gusta hablar acerca con personas que son sectarias, vea, aquí usa la palabra Señor y es la palabra maestro, aquí en este contexto. Y esta palabra se usa para Dios Padre, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Y vea lo que está haciendo Pedro. Pedro está usando esta misma palabra para Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que Cristo es el Padre? No, que Cristo es Dios. Es lo que está diciendo. Entonces es interesante que este título que se aplica al Padre, Pedro lo aplica a Jesús, afirmando aquí su deidad. Entonces le dice, ellos van a negar estos. Cristo es el dueño de todos ellos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Fíjate, dice que ellos niegan al Señor. Hay varias formas en las que una persona puede negar a Jesús. Primero, negar su deidad, es lo que ellos estaban haciendo. La Escritura dice que Jesús es Dios, sí. En Mateo 20, en Juan 20, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Ahora, un judío, si usted me lo dice a mí, pero un judío no andaba por la vida diciéndole a alguien, Dios mío, si no lo era. Porque para ellos era blasfemia. Y el Señor no le dice, ay, no me digas eso, Tomás, porque yo no soy. No, no le dije eso. Creíste porque viste. En el libro de Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la deidad de Cristo Jesús. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios como ponen los testigos de Jehová ahí en su Biblia. No, era Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que ese verbo es Cristo? Versículo 14. Y el verbo fue hecho carne. Cristo Jesús es Dios. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Entonces podemos ver por las Escrituras que Jesús es Dios. Pero estos movimientos y estos grupos, y hay hoy día apóstoles que niegan la Trinidad y niegan la deidad de Jesús. ¿Ya? Y son seguidos. Y los escucho. Y yo veo a veces gente que postea cosas de esta persona. Y él no cree en la Trinidad, no cree que Jesús sea Dios. Sino que una manifestación. Es negrito por aquello. ¿Ya?
Lamentablemente están engañados. Y las sectas tratan de traer esto mismo. Los testigos de Jehová, ¿qué nos dicen a nosotros de Jesús? Que es un arcángel, el arcángel Miguel. ¿Ya? Esta es la teología de ellos, y ellos van y entran ahí. Y ellos muchas veces vienen como grupos sectarios y golpean a los cristianos que desconocen la escritura y los engañan y se los llevan. Niega la resurrección corporal de Cristo. Como muchos hoy día, hay muchos también cristianos que niegan eso, que se llaman a sí mismos cristianos. El cristiano de los testigos de Jehová no es nuestro Cristo. El Cristo de ellos es diferente al de nosotros. El de otros grupos, de los mormones también, que es hijo de José y María y que luego se volvió el hijo de Dios, ¿ya? Medio hermano de Lucifer. Entonces, lamentablemente, el pueblo a veces perece. Ese no es el Cristo de nosotros. Los budistas dicen que Jesús es un gran maestro, un hombre maravilloso. No es el Cristo de la Biblia, no solo eso. El islamismo dice que Jesús es uno de los profetas, pero no es Dios. O sea, no puede ser, no podemos creer en el mismo Dios. Por eso, la idea ilusoria esa de que todos creemos en el mismo Dios, los demonios también creen en Dios. Pero no creen estos ni siquiera en el mismo Dios de la Biblia, porque rechazan la escritura. Y estos falsos maestros a veces están enseñando, ¿ya? Y usted los escucha hablar y pareciera que tiene coherencia, pero no están hablando del mismo Cristo. Muchos hoy día metidos con la nueva era y todo lo demás, que hablan de un Cristo como inmanente y que están todos y todos somos Dios y etcétera, etcétera. Mucha doctrina sale de ahí, lamentablemente. Vea lo que dice aquí, que ellos también niegan el trabajo de la expiación. O sea que el Señor, todo lo que Él hizo para que usted y yo fuéramos sus hijos, ellos lo están negando. Fíjate, dice que ellos fueron hombres que fueron comprados por el Señor. Cristo Jesús murió por todo, por la iglesia. Sabemos eso, Efesios 5:25. Y murió también por todo el mundo. Compró el campo, compró el mundo para venir y salvar a todos aquellos que creen en Él. O sea, cuando una persona viene a recibir estas bendiciones de Dios, o la bendición del regalo de la salvación, la gracia de Dios, cuando ellos creen en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que son salvos? Son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y creen en la obra que Cristo Jesús hizo, completa. Completa, no parcial, completa. Entonces, estos hombres están negando al Señor que los compró. Están predicando una salvación basada en obras. Están predicando una salvación basada en mi justicia. Están predicando una salvación que tiene que ver con lo que usted hace, no con lo que Él hizo. Y niegan al Señor. Gálatas 1, versos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso le dice, les repito, dice Pablo, si viene alguien y les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, es importante eso. ¿Lo que quiere decir? ¿Que el evangelio ha cambiado ahora? No, no va a cambiar. No va a cambiar. Estos niegan al Señor cuando Jesús queda fuera del mensaje. Hablan solo de Dios, pero no de Jesús. Y como dije, los demonios también creen. ¿Cuál es el nombre por el cual todos pueden ser salvos? No hay otro nombre, dice, dado a los hombres. Hechos 4:12. En que pueda ser salvo. Niegan a Jesús, no haciendo a Jesús el centro de su vida. No es el centro. Y debemos entender eso. Si Cristo Jesús no es el centro, se le está negando. Él debe ser el centro de su vida, el enfoque de su vida. Todo gira alrededor de Él, todo apunta hacia Él. Todo este libro habla de Él. Entonces debe ser el centro. ¿Cuál es el mensaje de estas personas aquí? El mensaje de hoy día es que usted pueda sentirse bien.
Si es un buen tipo, si es una buena persona, está bien. Descubrir el potencial humano que está en usted. Y por eso estos que hablan de gigantes y ese tipo de cosas son muy populares. Que en el fondo usted es bueno. Y todo este potencial humano se ha infiltrado a través de la psicología. ¡Pum! Detrás de los púlpitos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que si usted tiene algo bueno dentro de usted o un potencial que usted debería utilizar? La Biblia dice totalmente lo contrario. Si no reconocemos nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de Cristo, entonces nunca realmente vamos a llegar a conocer a Cristo. Nunca vamos a llegar a conocer a Cristo. Hoy día el mensaje de muchos hombres es centrado en el hombre y no en Cristo. Y debe tener cuidado porque también a veces la alabanza está centrada en el hombre y no en Cristo. La alabanza se trata de Él y para Él. De eso se trata. Si yo voy a contar mis experiencias, sí, está bien, cante. Un cantante que cuenta sus experiencias. Pero no me venga a decir que es alabanza a Dios, cuando no habla de Dios y habla de todo lo que usted ha hecho para Él. Entonces estos hablan acerca de esto. Usan a Jesús como una herramienta más. Y no como lo que debe ser el centro completo. Tercera característica de estas personas falsas, maestros que están enseñando, es la codicia. Les gusta el billete. Dice aquí, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues hoy día se usa el concepto de trasquilar, despojar al rebaño. La palabra trasquilar ya es un término que tiene que ver con quitarle algo a algo, no destruirlo. ¿Por qué? Porque la idea es volver después a trasquilar. Repóngase y después vuelvo otra vez. Le saco un poquito. ¿Y cómo le saco un poquito? Le vendo algo. Hago un negocio con usted. Entonces hoy día ustedes desde los púlpitos eso. Un negocio. Mándeme su semillita y yo le mando la bendición. ¿Ya? ¿De quién? No sabemos, pero dice que le manda la bendición. Entonces, el trasquilar no es que va a dañar a la oveja completamente. O sea, no está ahí para robar descaradamente, sino que está para ir sacando poco a poco y ofreciéndole un producto a usted. Y eso es lo que lamentablemente vemos aquí. Entonces lo van a dejar tranquilo por un tiempo y luego vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque su deseo es hacer eso, mercadería de usted. Y lo necesitan. Todo el tiempo. Y le llegan correos. Yo no sé si a usted, a mí me llegan correos, pastor. ¿Ya? Y me ponen ahí. Hasta reverendo me llegó uno. ¿A quién le estarán escribiendo, digo yo? ¿Ya? Tenemos una visión y queremos que ustedes nos apoyen y que no sé qué, y el Señor me los puso en el corazón. Son todos, esos se los mandan a alguien de marketing que haga y diseñe esos correos. Porque cuando tú lo lees te hace, uy, te sientes bien. Wow, todo eso soy yo. Y soy importante para él. Tome, ahí tienes $100. ¿Ya? Mi amarista le doy $100. Los voy a mandar a ellos. No. Ellos saben cómo apelar a las emociones de la gente. Hubo tiempos en que la iglesia, cuando uno ve la historia de la iglesia atrás y ve la iglesia católica, habla de las astillas de la cruz de Cristo. O sea, pero era un montón tan grande que se hizo un cálculo que se podría hacer un Titanic con todas las astillas de la cruz de Cristo que estaban. En Italia hay una iglesia que decía que ellos tenían guardada la leche materna de María. ¿Ya?
¿Cómo lo hicieron? Buena pregunta, pero dicen que sí, que ellos tenían eso en Nápoles, en Italia, y que ellos guardaron, y esto por 100 años esta iglesia estuvo vendiendo la leche de María, ¿ya? Con esta leche alimentó a bebé Jesús, la misma leche, aliméntese usted, lamentablemente engaño. Pero eso no es solo de los hermanos separados, de los mismos cristianos, el agua del río Jordán. Si usted compra esta botellita de agua por $25, vaya allá al Jordán, $1, sale más barato. Y ellos dicen que esta es agua del Jordán y gente las compra. Han estado vendiendo, yo he escuchado personas que están vendiendo las piedras de las minas del rey Salomón. Hemos descubierto y venden. Entonces por eso necesitan el rebaño y hacen mercadería, todo tipo de artilugios, todo ponen ahí para vender. La unción, esta es la harina con la que se hacía el pan de no sé qué y comienzan. Todo eso. Por esta razón Jesús volcó las mesas y les dio látigo. Es lo que el Señor hizo. Y la que más nunca falla es la semillita. Ya, siempre. Si usted da, va a recibir. Y ese es un principio bíblico. Y es verdad, si usted lee las escrituras. El problema es que ellos han abusado de eso, haciéndolo como si fuera mágico. Como que si usted ofrenda en este ministerio $100, usted va a recibir de Dios 1000. Imagínense. Ojalá. ¿Ya? Yo creo que ellos mismos deberían estar sembrando entonces. ¿Por qué no lo hacen? Si tiene tanta verdad. Yo creo que hoy día estamos viviendo un tiempo en la iglesia en que no hay mucha distancia entre el templo en el cual Jesús volcó las mesas y hoy día. Lamentablemente. Y eso me parte, corazón. Es increíble cómo abusan, cómo abusan. Y la gente sigue y va tras ellos. Y después por eso, cuando son defraudados, no quieren saber más de Cristo. Y esa es la realidad. Por eso el apóstol dice, cuidado con estas personas. Cuidado. El Señor Jesús dijo, vea, los campos están llenos. Tenga cuidado, eso sí, que algunos estén ahí en esos campos solamente por la lana y nada más. Nada más. Entonces, advertencia. Y la última característica de estas personas que ya con esto rebalsan es que se conducen por sus placeres sensuales. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, sus deseos, bajas pasiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se imagina usted estar en los zapatos de estas personas en el día del juicio? Yo no quiero estar ahí, con estas personas. ¿Cuál es la idea aquí? Es que estas personas defienden la inmoralidad, en un más amplio sentido, la permiten, porque ellos mismos la practican. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando usted deja la verdad de Dios, que sea real para usted y que usted la comience a vivir, generalmente van a tomar estos estándares de inmoralidad bajos y caen en eso. Aquí habla de disolución, habla de lascivia, habla de la idea de perseguir la sensualidad, habla de la idea de vivir para complacer la carne. Pero no solamente en la parte sexual, ellos viven para vivir complacer la carne en todas las cosas que ellos tienen. Todo lo más caro, todo lo más grande, es lo que ellos hacen. Y ellos se sienten complacidos. Y la gente no se da cuenta de eso. Y donan y donan y donan. Y la gente vive no de las donas para comer, sino de la donación que dan. Y viven de eso. Entonces hay algunos que viven con prácticas completamente descaradas sexualmente.
algunos ocultos, o hay otros que extraños, pero al final Dios levanta todo. Fíjate, ¿cuál es el resultado de todo esto, de estos hombres? Pedro dice aquí, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Se acuerdan ustedes de David? Cuando tomó a saber, ¿qué le dijo el Señor? Tú has hecho por esto que el nombre de Jehová sea blasfemado entre los gentiles. El Señor no lo mató, porque se arrepintió. Pero es importante entender que estas personas que están aquí tienen que dar un día cuenta de Dios. Entonces, fíjate, la vida cristiana, la fe cristiana no es simplemente una colección de enseñanza, de preceptos, sino también está acompañada de tu manera de vivir. No puedes separar, decir yo soy cristiano y vivir como el mundo. No, o eres o no eres. Va a haber una consecuencia, una integridad al, al vivir la vida cristiana. Entonces, todo este problema hoy día está llevando a mucha gente a blasfemar el nombre de Dios, a perder, ¿ya?, su fe. Hay algunos, producto de estas personas. Entonces, ¿qué buscan estos hombres? ¿Qué buscan estas iglesias con estas personas? Que la gente se sienta bien, pero no hablan de santidad, no hablan en contra del pecado. Entonces, la pregunta para usted y para mí, ¿qué está buscando usted en la iglesia? ¿Está buscando realmente sentirse feliz o una doctrina sana o santidad? Yo aquí me siento. Por eso la gente dice, es que aquí me siento bien. Está bien que se sienta bien. Me alegro que se sienta bien. Pero si usted viene porque se siente bien y no crece en el conocimiento de Cristo Jesús, de nada sirve. Ese es el asunto. Y estos hombres se aprovechan. Una de las cosas que está muy de moda hoy día es la diversión en las iglesias. Demasiada diversión. Y demasiado hacer, y poco ser. Y el Señor dice que un día los va a juzgar a todos estos. No espere, no piense usted que esto va a quedar sin ser juzgado por Dios. Dios va a juzgar a cada uno. Y la próxima semana vamos a ver 3 ejemplos de eso. Cómo Dios juzgó a los ángeles, cómo Dios juzgó al tiempo a la gente de Noé, y cómo Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Si lo hizo, Dios va a juzgar a estos hombres. Entonces, advertencia. Si el pastor solamente alimenta y no advierte, está alimentando para la matanza. Para la matanza, a las ovejas. ¿Por qué? Porque hay lobos dentro y hay lobos esperándola. Ahí están. Y lo tremendo es que esta gente siempre busca a los cristianos para decirles y hablarles de la nueva revelación que ellos han recibido de Dios. Yo tengo la última revelación. Lo buscan y toman la palabra. ¿Qué debemos ser nosotros? Como dice Hechos 17:11. Descubriremos la escritura. Veamos si lo que usted está diciendo es cierto o no. Está en acuerdo a todo el consejo de Dios. O solamente es una idea que a usted se le está ocurriendo. Y nada más. Y el juicio viene. Y como digo, que Dios nos ayude a permanecer firmes en la verdad, en integridad. Porque Dios nos va a pedir cuenta a los pastores. Dios va a pedir cuenta a aquellos que están enseñando una doctrina falsa, engañando al pueblo, guiando mal al rebaño. ¿Ya? Pastores que se pastorean a sí mismos. Hay de ellos, dice el profeta Ezequiel, hay de ellos, porque un día Dios lo va a pedir cuenta. Ayúdanos, que nos ayude el Señor. Y usted ore por su pastor.
para que se mantenga firme en la palabra, en la verdad. Porque dice, van a venir. Y hay gente a veces que lo único que quiere es entrar y destruir, devorar, es lo que hace el lobo. Es lo que hace. Pero Dios nos ayude para que levante más hombres y mujeres que amen la palabra, conozcan la palabra y sepan discernir a estos hombres. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor. Agradecemos, Señor, tu bondad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Señor, en lo que enseñamos, en lo que hacemos, Señor, en cómo vivimos. Guárdanos, Señor, y oramos, Señor, por estas personas que están enseñando falsas enseñanzas, que puedan realmente, Señor, traerlos a convicción por la obra de tu Espíritu y arrepentirse. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a poder tener discernimiento, conocer la Escritura y dejar de ser llevados por vientos de doctrina de aquí para allá y sino mantenidos firmes en la fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el poder, la autoridad, Señor, para declarar tu verdad. Y sabemos, Señor, que tu Evangelio, Señor, va a producir un efecto, ya sea de rechazo o de aceptación, pero que sea tu palabra, Señor, respuesta, siempre, desde este púlpito. Oramos, Señor. Guárdanos y llévanos, Señor, en esta semana para hacer luz, Señor, en este tiempo tan oscuro en el que estamos. Te lo pedimos, Señor. Oramos por Chuy, Señor, te pedimos por su salud. Te pedimos, Señor, que toque, Señor, cuerpo, Señor, restaure su salud, la guardes. A ella, Señor, a Neto, nos ponemos en tus manos, Señor. Y oramos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.